conocido como tiro oblicuo, es un ejemplo de composición de movimientos en dos dimensiones, un movimiento rectilíneo uniforme en el eje horizontal y un movimiento rectilíneo uniforme acelerado en el eje vertical. En este apartado estudiaremos el concepto y la representación de movimientos parabólicos, sus ecuaciones, la altura máxima que alcanza un cuerpo que se mueve según un movimiento parabólico, el tiempo que está en el aire, el alcance y el ángulo de la trayectoria. Concepto y representación. El movimiento parabólico, también conocido como tiro oblicuo, consiste en lanzar un cuerpo con una velocidad que forma un ángulo alfa con la horizontal. En la siguiente figura podemos ver una representación de la situación. En el eje Y tenemos el movimiento rectilíneo uniforme acelerado y en el eje X el movimiento rectilíneo uniforme. Aquí tenemos el cuerpo. El cuerpo es lanzado y podemos ver que en las diferentes etapas de tiempo se presenta una velocidad inicial en X y una velocidad en Y. Aquí podemos ver la altura desde el suelo hasta donde está ubicado nuestro cuerpo, la altura que le representamos mediante h. El movimiento parabólico. Este movimiento es el propio de los proyectiles. En el eje X, el cuerpo se desplaza a velocidad constante, velocidad inicial x, que es un movimiento rectilíneo uniforme, y en el eje Y, con una aceleración constante provocada por la gravedad, movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Se caracteriza porque en el punto más alto la velocidad del cuerpo es siempre la velocidad inicial en x, es decir, no hay velocidad en y. Ecuaciones. Las ecuaciones del movimiento parabólico son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme para el eje x. X igual a x sub 0 más velocidad en x por el tiempo, es decir, la posición es igual a la posición inicial más la velocidad en x por el tiempo. Las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme acelerado para el eje Y. Velocidad en y es igual a la velocidad inicial en y más la aceleración en y por el tiempo. Y, que sería nuestra altura, sería y sub 0, la altura inicial, más la velocidad inicial en y por el tiempo, más un medio de la aceleración en y por el tiempo al cuadrado. Dado que, como dijimos anteriormente, la velocidad forma un ángulo alfa con la horizontal, las componentes x de y se determinan recurriendo a las relaciones trigonométricas más habituales. Tenemos aquí las razones trigonométricas. Velocidad en x se calcula como la velocidad por el coseno de alfa. La velocidad en y va a ser igual a la velocidad por el seno de alfa. Y la tangente de alfa va a ser igual a la velocidad en y sobre la velocidad en x. Y según el teorema de Pitágoras, tenemos que la velocidad es igual a la raíz de la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado, como está expresado en este gráfico, donde tenemos la velocidad, que sería nuestra hipotenusa, el ángulo alfa, el cateto adyacente, que sería la velocidad en x, y nuestro cateto opuesto al ángulo alfa, la velocidad en y. La descomposición del vector velocidad. Cualquier vector, incluida la velocidad, puede descomponerse en dos vectores que tienen la dirección de los ejes cartesianos, velocidad en x y la velocidad en y. Los módulos de ambos vectores pueden calcularse a partir del ángulo que crea el vector con la horizontal mediante las expresiones que aparecen en la figura. Finalmente, teniendo en cuenta lo anterior, que y sub 0 es igual a h y x sub 0 es igual a 0 y que la aceleración en y es igual a menos gravedad, podemos reescribir las fórmulas tal y como quedan recogidas en la siguiente lista. Estas son las expresiones finales para el cálculo de las magnitudes cinemáticas en el movimiento parabólico o tiro oblicuo. La posición. En el eje horizontal tenemos que la posición es igual a la velocidad en x por el tiempo. Y esto va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno de alfa y multiplicado por el tiempo. En el eje vertical teníamos que y es igual a la altura más la velocidad inicial en y
por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Reemplazando lo que es la velocidad inicial en y, nos quedaría que esta fórmula es igual a la altura más la velocidad inicial por el seno de alfa por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora, la fórmula de la velocidad. En el eje horizontal tenemos que la velocidad en x es igual a la velocidad inicial en x, pero la velocidad inicial en x es igual a la velocidad inicial por el coseno de alfa. En el eje vertical tenemos la velocidad en y es igual a la velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo. Reemplazando lo que es la velocidad inicial en y, nos quedaría velocidad inicial por el seno de alfa menos la gravedad por el tiempo. Y la aceleración en el eje horizontal, la aceleración en x va a ser igual a 0 y en el eje vertical la aceleración en y es igual a menos gravedad. Ecuación de posición y de trayectoria en el movimiento parabólico. La ecuación de posición de un cuerpo nos sirve para saber en qué punto se encuentra en cada instante de tiempo. En el caso de un cuerpo que se desplaza en 2 dimensiones, recuerda que de forma genérica viene descrita por la ecuación de la posición en el tiempo es igual a la posición en x en el tiempo por y más la posición en y en el tiempo por j. Sustituyendo las expresiones anteriores de la posición en el eje horizontal, que es el movimiento rectilíneo uniforme, y en el eje vertical, movimiento rectilíneo uniforme acelerado, en la ecuación de posición genérica, en esta ecuación, podemos llegar a la expresión de la ecuación de posición para el movimiento parabólico. A continuación tenemos la ecuación de posición del movimiento parabólico, que viene dada por la posición del movimiento parabólico es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en x por el tiempo, y esto multiplicado por el eje y, más la altura más la velocidad inicial en y por tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, y esto multiplicado por el eje j. La altura máxima. Este valor se alcanza cuando la velocidad en el eje y, b sub y, vale 0. A partir de la ecuación de velocidad en el eje vertical e imponiendo velocidad en y, igual a 0, obtenemos el tiempo t que tarda el cuerpo en llegar a dicha altura. A partir de ese tiempo y de las ecuaciones de posición, se puede calcular la distancia al origen en el eje x y en el eje y. Tiempo de vuelo. Se calcula igualando a 0 la componente vertical de la posición, es decir, el tiempo de vuelo es aquel para el cual la altura es 0. Se llega al suelo. El alcance. Se trata de la distancia máxima en horizontal desde el punto de inicio del movimiento al punto en el que el cuerpo impacta al suelo. Una vez obtenido el tiempo de vuelo, simplemente se sustituye en la ecuación de la componente horizontal de la posición. Finalmente, el ángulo de la trayectoria. El ángulo de la trayectoria en un determinado punto coincide con el ángulo del vector que el vector velocidad forma con la horizontal en ese punto. Para su cálculo obtenemos las componentes Bx, la velocidad en x, y By, que es la velocidad en y. Y gracias a la definición trigonométrica de tangente de un ángulo, podemos calcular alfa, que es el ángulo de la trayectoria. Por lo tanto, tenemos la siguiente ecuación. Tangente de nuestro ángulo de la trayectoria, tangente de alfa, va a ser igual a cateto opuesto sobre el cateto contiguo, el cateto adyacente. En el cateto opuesto tenemos a la velocidad en y en el cateto contiguo a velocidad en x. Por lo tanto, alfa nos quedaría igual a la tangente a la menos 1 de la velocidad en y sobre velocidad en x. Y así es como obtenemos el ángulo de la trayectoria.